Bueno, en este vídeo os voy a explicar que antes se me pasó que nuestra calculadora tiene que funcionar tanto con el teclado como con el ratón. Todo lo que os explicaba en el vídeo anterior era con el ratón, pero nuestra calculadora debe de funcionar también con el teclado. Ahora mismo, como veis, estoy con el ratón, pero si suelto el ratón y empiezo a teclear números, como veis, estoy tecleando ahora mismo en el teclado. Los números, los botones se van resaltando como si yo los estuviese pulsando con el ratón. Por ejemplo, por, 4, igual, es decir, el funcionamiento es exactamente el mismo, solo que voy pulsando las teclas en el teclado. Puedo continuar en cualquier momento tecleando números, como veis, con el ratón. Ahora mismo estoy con el ratón, sigo con el teclado, vuelvo al ratón, ¿vale? Cuando programemos esto posteriormente con el controlador, os explicaré que un único controlador es el que va a programar tanto los eventos de teclado como los eventos de ratón, pero en uno solo. Es decir, no puedo tener un controlador para la parte del teclado y otro controlador para la parte del ratón, sino tendríamos como dos calculadoras funcionando de forma paralela. En una estarían los números que hemos tecleado con el ratón y en otra estarían los números que hemos tecleado con el teclado. Evidentemente eso no tiene ninguna lógica. Necesitamos una única calculadora con los números tanto si los he tecleado de una forma como si los he tecleado de otra. Bueno, hecha esa aclaración, empiezo a explicaros el funcionamiento de la clase procesa datos. Lo he pasado, que si la habéis echado ya un vistazo veréis que es un poquito compleja. Tenemos como variable distancia el tfiel. Este tfiel no es más que el tfiel que definiremos posteriormente en la vista, pero que nos está llegando como parámetro, vamos a dejarlo de parámetro entre comillas, al constructor de esta clase. Fijaros que a la clase solamente le llega un jtfiel. Este jtfiel yo no lo estoy creando nuevo, simplemente igualo mi parámetro a mi variable distancia, es decir, estoy pudiendo acceder desde esta clase al tfiel que tenemos definido nosotros en la vista, que definiremos más adelante. También tenemos los dos operandos con los que yo voy a hacer las operaciones, el operando 1 y el operando 2. Son dos números de tipo doble, puesto que podemos tener parte decimal. La operación que yo quiera realizar, que ya sabéis que será suma, resta, multiplicación y división. Y el estado en el que se encuentra mi calculadora. Ya sabéis que los estados son 10 estados distintos, aquí tenéis con comentarios especificando cada uno de esos estados y se corresponden con los que vimos en el enunciado de la práctica con esa máquina de estado. Volviendo a la clase, además del constructor, tenemos aquí un método un poco largo, ahora lo veremos, al cual lo único que quiero que os quedéis de momento es que le llegue algo de tipo char. Ese dato que le llega no es más que el carácter que corresponda con la tecla que habéis pulsado o con el botón que habéis pulsado en la calculadora, es decir, será uno de los símbolos del 0 al 9, el más, menos, multiplicación, división, el punto o el igual. No son más que los botones que tiene mi calculadora. ¿Vale? Pues el carácter correspondiente a ese símbolo es lo que a mí me está llegando aquí como parámetro. Ahora después veremos ese método. Vamos a seguir viendo los otros métodos que tenemos ahí debajo. Fijaros que tengo un método un poco tonto, que es este método convierte valor, al cual le llega ese carácter del que antes os hablaba. El mismo carácter que antes me ha llegado al método procesa, también lo estoy pasando como parámetro a este método convierte valor. Y lo único que hago es que si lo que a mí me ha llegado, es decir, si la tecla que se ha pulsado es un dígito del 0 al 9, yo voy a devolver el carácter D. Es simplemente por simplificar un poquito el funcionamiento de esta clase, de este método procesa, que ahora después veremos. Porque para mí tiene el mismo funcionamiento tanto si es un 2, como si es un 5, como si es un 8. Es decir, si es un dígito, el funcionamiento va a ser similar. Entonces lo unifico tratándolo con el carácter D de dígito. Si es cualquier otro carácter, es decir, una de las 4 operaciones aritméticas, el punto o el igual, devuelvo exactamente lo mismo que a mí me ha llegado como parámetro. Es decir, no le voy a hacer ningún tipo de transformación. En cuanto al método inicial, que lo tenéis un poquito más abajo, lo único que hago en él es resetear la calculadora. Si normalmente cuando se produce un error, después tenemos que reiniciar la calculadora. ¿Cómo se reinicia? Pues el estado pasará a 0, es decir, el estado de la calculadora de la máquina de estado vuelve a estar a 0,
el test fiel lo limpiamos, los dos operandos los pongo a 0 y la operación la ponemos en blanco. Y por último, el método de calcular resultados, pues como veis es muy simple, es un switch, según la operación, que os recuerdo que es una variable distancia, pues según sea esa operación, pues lo único que hago es devolver el cálculo de esa operación, que será la suma, resta, multiplicación o división. Si no se correspondía con ninguna de esas, pues devolveremos un 0. Simplemente eso. Y vamos ahora ya sí a ver este método que tenemos aquí, procesa, que es el que realmente controla la lógica de la calculadora. Fijaros que es un método que, cuando ponemos goes en la cabecera de un método, significa que relanzo una excepción. Es decir, yo no voy a controlar la excepción en esta clase, sino que cuando yo llame a este método procesa, estaré obligada a controlar esta excepción que yo estoy aquí lanzando. Pero yo no la estoy controlando en esta clase, sino que la lanzo y después la controlaré. En principio, defino una variable valor aus que la igualo a lo que me devuelve el método convierte valor que antes os he explicado, que es el método que me devolvía un carácter D cuando se trataba de un dígito. También antes de eso, fijaros que pregunto si el texto de mi calculadora era error, voy a limpiar el test field, ¿vale? Para comenzar a trabajar de forma correcta. Y ahora empezamos un switch que, como veis, es un poquito largo, ¿vale? Que tiene hasta 10 casos diferentes. Y vais preguntando por el estado. El estado es esa variable distancia que os recuerdo que refleja los posibles estados en los que se encuentra la calculadora. Y los posibles estados, acordaros que son esos 10 estados que aquí estamos viendo. Fijaros, vamos a analizar lo que sería el estado 0, es decir, todavía la calculadora no ha empezado a funcionar, estoy aquí fuera. Si estoy aquí fuera, ¿qué me puede llegar? Un 1, o sea, me puede llegar, perdón, un símbolo menos, que significa que el número que van a teclear es negativo, o me puede llegar un dígito, con lo cual pasaría al estado 2 y ahí entraríamos en una especie de bucle. Pero son las dos únicas cosas que me pueden llegar, es decir, o un menos o un número. Si me llega cualquier otra cosa, será síntoma de que algo no va bien y de que se va a producir un error. Pues eso es lo que voy reflejando en estos casos que aquí estáis viendo. Fijaros, según sea el estado, case 0. Mirad que yo pregunto ahora por valor aus, es decir, esta variable auxiliar, que es la que tiene cuando se trata de un dígito una D. Entonces le pregunto, si es un símbolo menos, significa que el número es negativo, paso al estado 1 y concateno en el test field a lo que ya había, le añado ese valor que me acaban de dar, ¿vale? En este caso el símbolo menos. Si es una D, significa que es un dígito. ¿Veis? Si no hubiese puesto el case D, o sea, no hubiese unificado los dígitos del 0 al 9 como una D, pues ahora tendría que estar poniendo aquí case 0, 1, 2 hasta el 9. Con lo cual, si ya de por sí el switch es bastante grande, se me convertiría en un switch, pues, muchísimo más grande, como imaginaréis. Por eso lo hice de esta forma. En caso de que no sea ni un menos ni una D, pues, en el default, lo que llamo a iniciar y lanzo una excepción. Si algo no ha ido bien, no me ha llegado ni un menos ni una D, con lo cual reseteo la calculadora y lanzo la excepción indicando de que algo va mal en el funcionamiento de mi calculadora. ¿Vale? Nos vamos al case 1. En el case 1, fijaros que cuando uno está en el case 1 es porque le han tecleado el símbolo menos y de ahí solamente puede pasar a la parte de teclear los dígitos, no puede ir a ningún otro sitio, con lo cual tiene que esperar que ahora lleguen dígitos. Y nos mantendríamos en ese estado 2. Eso es lo que hacemos aquí, ¿veis? Si me llegan dígitos, paso al estado 2, concateno los dígitos que me estén llegando en el test field y ahí estaría, o sea, pasaría al estado 2 y si no, de nuevo algo va mal, no me han dado un dígito, lanzaría una excepción y resetearía mi calculadora. Fijaros en el case 2, está un poco más complejo, porque aquí me puede llegar un punto decimal, una de las operaciones o un dígito. Eso en realidad es lo que está reflejando mi grafo o mi máquina de estado. Fijaros, cuando yo estoy en el estado 2, puedo permanecer en el estado 2, puedo pasar al estado 3 porque significa que es un número con parte decimal, o puedo pasar al estado 5 porque me van a dar ya la operación que se quiere realizar. Eso es lo que está reflejando este switch, ¿veis? Si me dan el punto, paso al estado 3, es decir, me van a empezar a poner parte decimal.
Si me dan una de las operaciones, pasaría al estado 5. En ese caso, en la operación que me hayan tecleado, guardaría ese valor que se ha tecleado. Recuerdo que esta era mi variable distancia. El operador 1 ya tengo un valor para dárselo, que es lo que tengo escrito hasta ese momento en el test-field. Limpio el test-field para dejarlo preparado para el segundo operando que me vayan a teclear. O podía permanecer en el estado 2 también. Si permanezco en el estado 2 porque me han dado un dígito, pues nada, sigo acumulando los dígitos y me mantengo en ese estado, es decir, no voy a cambiar. Si me dan otra cosa que no sea válida, en este caso el único símbolo que me quedaría sería el igual, pues no va bien, resetearía la calculadora y lanzaría la excepción. Y con esa misma lógica van funcionando todos los casos. Fijaros, en el case 4, por ejemplo, el case 4, bueno, esa es cuando han acabado de teclearnos la parte decimal. Fijaros en el 7. En el 7 es cuando ya queremos realizar la operación matemática. O puede que queramos realizar la operación matemática. Mirad, cuando estoy en el estado 7 me puedo mantener en el 7, tecleando dígitos. Puedo pasar al 8 para poner la parte decimal del segundo operando. O puedo pulsar el igual para obtener el resultado. Bueno, eso es lo que aquí tenemos reflejado, ¿veis? Si es el punto paso a la parte decimal, si es el igual voy a pasar al estado 10 y voy a obtener el resultado. Saco lo que tengo escrito en el test-field y lo guardo en el segundo operando, es decir, la variable distancia op2. Llamo al método que me calcula el resultado, ¿vale? Y ese resultado lo muestro en mi test-field. Y ese resultado además pasa a convertirse en el operando 1, es decir, en la primera variable para realizar la operación aritmética. Bueno, no sé si os habré aclarado mucho el funcionamiento de la calculadora o no. Echadle un vistazo tranquilamente a ver si lo comprendéis. Y si no, por favor, ponérmelo en el foro de dudas e intento hacer otro vídeo más aclaratorio de todo esto.